nombre es Matías de Stefano, soy de Venado Tuerto, Argentina, y tengo 23 años. Y bueno, mi vida ha estado dedicada más que nada al entendimiento del aprendizaje humano. Siempre me ha interesado la parte de cómo el humano aprende, pero no solamente en la escuela, sino los conceptos de vida. Entonces, eso me ha llevado a intentar aprender o entender más que nada los conceptos pedagógicos y psicopedagógicos, llevándome a estudiar más que nada esos temas. Pero claro, bueno, mi idea era otra, era más ayudar a aprender conceptos más vitales y universales que sobre cómo sumar, cómo escribir, ¿no?, en la psicopedagogía normal. Y hoy en día, bueno, estoy intentando hacer eso a través de diferentes talleres que se han ido llevando a cabo por diferentes países. Bien, creo que tú dispones de una información que la mayor parte de los humanos a la cual no tenemos acceso. ¿Cómo accedes tú a esta información que ahora ofreces en tus talleres? ¿Cómo te llega? ¿Qué es lo que vives en ti mismo? Explica un poco tu proceso. Bueno, toda la información que yo voy tratando en estos talleres, obviamente la humanidad ya la tiene, eso siempre lo voy diciendo, la humanidad ya la ha trabajado bastante, hay libros enteros escritos a lo mejor sobre solamente uno de los temas que toco en los talleres. Lo único que tengo como intención, obviamente como mi alma en cierta forma intenta buscar la parte psicopedagógica del asunto, es ayudarle a aprender lo que ya han aprendido. Más que nada, más que aprender, es a aprehender, ¿no?, con la H en el medio, digo, todo el conocimiento que ya tienen, pero que a lo mejor está demasiado separado. Entonces, mi función es más ayudarles a hilvanar todo ese conocimiento que ya tienen, desde un vocabulario muy sencillo, obviamente, porque no he tenido tiempo de estudiarlo. El conocimiento que vamos hablando en los talleres es algo que personalmente se me ha brindado, como a muchas otras personas, no conozco todas, pero a muchas otras personas que hoy en día también lo están haciendo, a través básicamente del recuerdo. Desde los 3 años, básicamente, que viniendo de una familia que o era atea o no creía en nada o era católica no practicante, sola por cultura, pues empezar desde pequeño a hablar sobre situaciones que no tenían nada que ver con esto, con la realidad, hablar sobre otras cosas que estaban más allá de nosotros, sobre historia de la humanidad muy vieja, más de los 4000 años atrás, y bueno, diferentes situaciones que han ido haciendo que mi adolescencia y mi infancia sean bastante difíciles personalmente, porque no era muy bonito tener esa peculiaridad, ¿no? Pero que a partir de los 13, 14 años, con todo este conocimiento que iba surgiendo a partir de una especie de recuerdo, como imágenes, conceptos, ideas, voces que venían, que podría todo, yo mismo decía, esto es una esquizofrenia, ¿no? Un desbarajuste, ¿cómo se dice?, en el cerebro. Empecé a ver psicólogos, personas que trabajaban en universidades, ingenieros, gente que hacía bastantes décadas incluso que venían estudiando en libros, en conocimientos antiguos, buscando información por todos lados, que lo que yo les contaba con 14 años, 13, terminaba por hacerles cerrar lo que habían estudiado durante todo ese tiempo. Ellos me fueron dando palabras que ellos utilizaban, de conceptos que yo les estaba contando muy extrañamente, y entonces empecé a utilizar esas palabras para describirlo, ¿no? Y a lo largo de todos estos últimos 10 años he ido conociendo gente que durante toda su vida han estudiado conceptos, temas, tanto de ciencia, de cultura, religión, historia, espiritualidad, todo eso, que con lo que yo les contaba iban hilvanando lo que habían estudiado o habían aprendido durante
estos periodos. O sea, digamos que el feedback de la gente te ha hecho darte cuenta que no estaba tan loco, claro. O sea, yo pensé, o estoy diciendo la verdad o hay una gran esquizofrenia colectiva, ¿no? Eso era lo que se me vino a la cabeza, porque, claro, yo hablaba de cosas a mi mamá en la cocina que después me lo decía un profesor de universidad que era lo que había estado estudiando durante toda su vida para intentar entender, ¿no? Y yo lo contaba como, no sé, algo normal, pero con palabras de niño, más que intento más o menos seguir con esas palabras de niño para no sé, para no manchar de conceptos físicos. Y eso es lo que a veces me cuesta, eso es lo que me hace que sea difícil transmitir a veces el concepto de lo que estoy intentando explicar. Entonces, supongo que intentas no contaminarte con otros canales, con otra gente. Internamente, muchas veces he intentado, a través de internet, a través de libros, enterarme de lo que decían sobre lo que yo recordaba. Entonces, me ponía a leer el libro y por ahí se me nublaba la vista, no podía leer. Buscaba en internet y me empezaba a doler mucho la cabeza y no podía seguir leyendo. Entonces decidí por nunca más leer nada, nunca más informarme de nada y solamente si me tenía que informar de algo más al respecto de lo que ya sabía, ya vendría la persona que me lo explicara o me diera los conceptos básicos que necesitaba. Pero hasta el momento todas esas personas lo que han intentado hacer es darme una herramienta para que pueda explicarlo a las personas. Y todo esto llevó a que armase a los 22 años un taller intentando explicar todos estos conceptos. Y este recuerdo que se te ha dado, ¿sabes el motivo por el cual se te ha dado a ti? ¿Por qué a los demás no se nos permite? ¿Cuál es el motivo de esto? En realidad tiene que ver mucho con la cultura. No tiene que ver con especialidades paranormales ni nada por el estilo. El cerebro humano tiene una capacidad bastante importante y nosotros a veces creemos que la conciencia, la mente, la inteligencia están dentro del cerebro, pero en realidad el cerebro es el procesador, ¿no? Es la CPU de nuestro ordenador, que es el cuerpo. El cerebro traduce lo que la conciencia y la mente dice. La mente está en todo el cuerpo, hasta en los pies, está en cada célula, en cada sistema nervioso. En todo el cuerpo está lo que es conciencia, mente, inteligencia. La inteligencia es simplemente la capacidad que uno tiene de traducir esa conciencia que está en todo el cuerpo. Y el cerebro es el que se encarga de traducirlo y luego transmitirlo oralmente, ¿no? Pero en realidad nuestra conciencia abarca mucho más allá. Abarca la conciencia de todas las personas. Es como la conciencia colectiva, ¿no? Esa conciencia colectiva marca en la historia de la humanidad que todos los sucesos, todas las experiencias siguen dando vueltas por aquí. Y algunas personas que están un poco más abiertas a esa conciencia fuera del cerebro, están percibiendo constantemente esa información. Normalmente se percibe esa información general hasta los 3 años, ¿no? Y se traduce a través de los amigos imaginarios, a través de un montón de conceptos, ¿no? Locos, que a veces duran hasta los 12 años, si la persona está muy perceptiva, o se bloquean a los 3 años cuando se le enseña a hablar y sobre la cultura. La cultura es muy importante porque ayuda a traducir esa información, pero a veces se pasa de la raya matando esa conexión, ¿no? Entonces, esa cultura en realidad lo que hace es bloquear la capacidad del cerebro de percibir poniéndoles límites. Límites conceptuales, límites físicos, límites de estudio, trabajo, religión, todos esos diferentes causas que nos llevan a la vida hacen que a partir de los 3 años empecemos a dudar de si realmente eso que estamos sabiendo es nuestro, es una locura, es de otro o no existe. Y ya a los 7 años, cuando empezamos con un trabajo fuerte, social, ya se bloquea directamente y no tenemos más conexión. Pero algunas personas, entidades podríamos decirle, seres que se mueven en esa conciencia colectiva, por alguna razón, razones que cada uno sabrá, le permiten mantener esa conexión, a veces a la fuerza, por eso genera jaquecas, dolores físicos, para que esas personas, por su experiencia o por su camino de vida,
puedan ayudar a otros a entender sobre esa conciencia colectiva que se empieza a bloquear. Pero todos estamos conectados en esa conciencia, solamente que la cultura y nuestro a veces temor por aquello que no podemos tocar hace que se bloquee y que no estamos percibiendo la realidad. Es más, muchas veces los avances tecnológicos, los avances científicos, culturales, no han sido por cosas físicas, sino a través del sueño, ¿no? A través de ideas, a través de flashes. Tiene mucho que ver con eso, con esa conciencia colectiva, que a veces se conecta y a veces se desconecta por el temor, más que nada. Pero supongo que tiene un propósito desconectarnos, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. El propósito tiene que ver con que nos concentremos en lo que nos toca hacer. Porque a algunas personas nos toca conectarnos para transmitir esto a otras personas. Pero la mayoría de las personas se desconectan de esa conciencia colectiva para estar conscientes de su propósito aquí y ahora. Entonces la desconexión no es algo negativo, sino que incluso es una herramienta que nos ayuda a concentrarnos en lo que nos toca ahora, para no estar volándonos por ahí en las nubes, ¿no? Estar como locos. Entonces, algunas personas que tienen que trabajar la parte solamente racional, pues se corta toda la otra parte para que puedan concentrarse en eso. O sea, que recordar es casi más bien un problema en este mundo que no... Sí, muchas veces es más un problema porque a veces te acarreas problemas que no son propios, sino que son de la colectividad, ¿no? Y en tu caso, ¿sabes el motivo por el cual se te ha brindado esta posibilidad? ¿Tienes una misión específica que hacer con esta información? Básicamente tiene que ver con que el proceso social en estos últimos 50 años y en los próximos 50 años va a cambiar más rápido que en los últimos 2000 años. Y tiene que ver con que la humanidad avanza tan rápido que a veces no se pone a pensar en por qué avanza tan rápido, ni qué está pasando en su entorno por lo cual avanza tan rápido. Entonces, a algunas personas se nos está permitiendo recordar esas situaciones colectivas para ayudar a organizar las ideas de por qué estamos haciendo esto y para qué estamos haciendo esto y de dónde viene esto, para que se entienda un poco por qué está yendo tan rápido y hacia dónde van todos, ¿no? Más o menos. La idea de esta información no es direccionar el camino, sino mostrar el contexto en el que estamos para que cada uno empiece a entender más o menos por qué eligió ese camino y cada uno sabrá a dónde tiene que ir. Nadie puede decir a dónde tiene que ir cada uno, ¿no? Simplemente estamos yendo tan rápido que nos tendríamos que sentar y empezar a pensar hacia dónde, recordando lo que pasó antes para saber dónde estamos y hacia dónde vamos con respecto a eso. ¿Existe un plan divino, universal, o un plan? Porque ahora Sí. en el mundo espiritual se habla mucho de que hay que seguir el plan. El plan divino. ¿Qué es eso? ¿Existe? ¿Quién lo hizo? Sí, es un plan que lo podemos ver de muchas formas. Las personas espirituales lo verán como que es un plan pactado a nivel espiritual con muchos seres, entidades que dicen que hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, entonces las experiencias de vida hacen que ese plan se lleve a cabo. Pero también se puede ver de otra forma. La conciencia universal, que es esencia en vibración constante, hace que se generen diferentes patrones geométricos que estructuran una realidad. Esa geometría es el plan, ¿no? El plan es transformar todo lo que existe acorde a esa geometría que se generó por esa vibración. Esa geometría algunos lo traducen en seres de luz. Nosotros podemos traducirlo también en vibración constante, patrones geométricos, patrones matemáticos, cósmicos. Eso es muy frío para algunos, por eso dicen el Padre del Amor Universal, generando toda la realidad. Se puede traducir Dios es amor, Dios es vibración constante, generando un gran plan. En el universo es una constante vibración de movimiento, generando geometría y patrones que debemos cumplir porque somos esos patrones. Bueno, vamos a bajar un poco. Cuando aquí decimos tenemos un plan, queremos decir que tenemos objetivo. Por ejemplo, el domingo iremos a la playa, sí. Tenemos ese plan. Sí. Entonces, si hay un plan... ¿A dónde va, no? Sí. Vale, eso es un problema. En la materia, nosotros como tenemos un límite geométrico, un día, la noche, etcétera, etcétera, siempre buscamos el fin del plan, ¿no? Entonces, tenemos un plan. Ese plan tiene un principio, un nudo, un desenlace y un objetivo, ¿no? Entonces, vale, desarrollamos el plan y vamos hacia ahí.
El problema es que nosotros, como humanidad, hemos estudiado y aprendido todo linealmente. Entonces siempre buscamos un comienzo, un desarrollo, un desenlace y un final. Como en las películas. El problema es que el universo no es así. El universo es así. Claro, entonces todo está conectado, por lo tanto no hay un objetivo, sino que hay simplemente un plan. El plan es movilizar el plan. Y eso es un grave problema, porque nosotros, como humanos aquí en la Tierra, tenemos una concepción de buscar el límite del plan. ¿Hacia dónde va todo esto? Y en la Tierra nunca lo vamos a entender, porque la Tierra tiene límites, geometría estricta. Y en otros planos no hay geometría estricta, es todo movimiento. Cuando estamos en esas dimensiones de movimiento, en esas vibraciones sutiles, nos damos cuenta de que ¿a dónde vamos? No hay un horizonte, ¿a dónde estamos yendo? Pero el problema es que aquí nuestra mente tiene límites y por lo tanto nuestra mente tiene objetivos. Pero cuando es conciencia colectiva, universal, cuando toda la vibración está en constante contacto, no hay un objetivo mental. Hay simplemente una transformación constante, que es de lo que se trata el universo. O sea, que existe un plan, pero se escaparía a nuestro entendimiento. Sí. Como un niño pequeño que con 2 años te pregunta cómo se hacen los niños, ¿no? Claro. Entonces, ¿te lo puedo explicar? Te lo puedo explicar, pero no, ya, todavía no, ¿no? Es más o menos eso. Tú preocúpate primero por jugar y luego ya vamos a ver. Es como eso, ¿no? Entonces, nuestro plan, ¿cuál tendría que ser? De la humanidad. No, el que nosotros podemos entender, o sea, nuestro plan sería, ¿cuál es nuestro objetivo entonces en estos momentos antes de que se nos pueda explicar lo otro? Primero nuestro plan es centrarnos en nosotros mismos y ver qué es lo que realmente estamos haciendo nosotros internamente y por el exterior. Pero eso es muy fácil de decir. Ya, lo sé. Es demasiado fácil de decir. Ya, ¿qué quiero decir con esto? Que a partir de ahora lo que deberíamos hacer muchos es empezar a focalizarnos en qué es lo que queremos hacer de nuestra vida y qué herramientas tenemos para lograrlo. Muchos quieren hacer algo, pero no está a su alcance. Entonces, primero tenemos que saber qué es lo que no está a nuestro alcance, qué es lo que se nos ha puesto en el plan, para poder realizar nuestra parte del plan. Tenemos que ir primero a corto plazo. Si nos ponemos a pensar para qué sirve el universo, entonces nunca vamos a entenderlo. Tenemos que saber qué rol cumplimos nosotros dentro del universo. Y eso es centrándonos en nuestra vida y sabiendo qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Si alguien tiene que hacer esto a través de la ciencia, pues será a través de la ciencia, que siga ese camino. Si alguien es a través de la espiritualidad, espiritualidad. Alguien a través de la medicina, medicina. Así, ¿no? O sea, pero no topándose todo por delante, sino sabiendo por qué lo estoy haciendo, qué es lo que me hace a mí llegar a esta situación y qué herramientas tengo yo que me están indicando que tengo que hacer esto o transformar esto. Eso es principal, desde el nivel en que uno está, desde el oficio que uno tiene, desde el hobby que uno tiene, empezar a hacer esta transformación hacia adelante, viendo qué herramientas tenemos y a partir de ahí transformar nuestro entorno, nuestro interior. Va a costar, obviamente, porque hace bastante tiempo que se está intentando hacer, pero no hay apuro. O sea, cada uno tiene que ir a su ritmo y a su tiempo. No hay prisa. No hay prisa. No se acaba el plazo. Hay plazos, claro, hay plazos, pero es respetada la libertad de elección de ese plazo de cada uno. Hay plazos físicos, pero no plazos mentales. No sé si quieres que lo explique. Entonces, ¿existe el libre albedrío? Sí. ¿Existe el libre? No. ¿Cómo? El libre albedrío tiene dos facetas. Uno que es el geométrico, la parte geométrica. La parte geométrica es la materia. La materia tiene límites. Yo no puedo decidir atravesar las paredes ahora porque no voy a poder. Es geometría, es así. Yo voy a morir en algún momento, es geometría. Mi cuerpo no va a poder seguir viviendo, va a morir. Yo tengo un plazo para trabajar hasta que llegue la noche. Esto a nivel cósmico, galáctico, también se llama, tengo un plazo que cumplir
en la realidad, que son tantos años, ¿sí? Hasta que, no sé, cualquier situación. Podemos hablar del 2012 también, como un plazo a nivel galáctico, ¿no? Un plazo, hasta aquí hay que hacer tal cosa. Luego, ya si no se puede, se tiene que hacer otra cosa, pero es un plazo, hay que cumplirlo sí o sí. El que no logre alinearse con ese plazo, porque no puede, simplemente tiene la elección de elegir que va a seguir con su propósito, su proyecto, pero en otro nivel. Es decir, el qué está establecido, porque hay plazos físicos que cumplir, tiempos, años, vida, ¿sí? Está establecido. Hay que hacerlo ahí, pero si tú no has podido hacerlo ahí, o porque has elegido que ahora no lo querías hacer, entonces tienes tu elección de hacerlo en otro lugar, con otras personas, cuando tú quieras, donde tú quieras. Eso se puede elegir, pero hay que hacerlo. El libre albedrío en realidad es poder elegir las maneras en que se hace, el cómo, cuándo, dónde y con quién, ¿sí? Eso es el libre albedrío. Pero el qué hay que hacerlo sí o sí, y es geometría y tenemos plazos para cumplirlo. Si no logramos cumplir ese plazo, entonces pasamos a otro lugar, a otro nivel que nosotros decidamos para poder realizarlo. Entonces, ¿la Tierra sería una escuela o sería un sitio donde venimos a intentar hacer lo que nos han dicho que tenemos que hacer? Las dos. Una ludoteca donde experimentamos. Es las dos. La escuela debería ser eso en realidad. La escuela es un lugar donde experimentamos todo lo que nos ha dicho que tenemos que realizar en nuestra existencia, en nuestra vida. La Tierra es una escuela, de tantas escuelas. Hay un montón de escuelas. Entonces nosotros vamos haciendo cursos diferentes, ¿no? Que mucha gente le llama las diferentes vidas, ¿sí? Vamos haciendo cursos de transformación, tenemos un objetivo, un planning, algo que hemos decidido hacer y tenemos límites, que son nuestra vida, muerte, el clima, los países, las guerras, amanecer solar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de límites. Si nosotros no logramos cumplir con todos esos límites y seguimos haciendo lo que nosotros queremos cuando se nos antoja, entonces va a haber un momento en que el planeta, nuestro país o nuestra vida va a decir, bueno, pero yo ya tengo que hacer otra cosa. Es decir, que a lo mejor la Tierra de ser primaria pasa a ser secundario o bachiller, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú te has quedado en primaria, tienes que irte a otra primaria, no puedes pasar al bachiller. Entonces, lo que haces simplemente es cambiarte de escuela, pero sigues con tu plan, porque tú has decidido seguir con ese plan, pero ya no puedes en esta escuela, ¿no? Que podemos llamar la escuela a nuestra vida o a todo el planeta, ¿no? Cada uno lo va a aplicar a lo que sienta. ¿Y ante quién rendimos cuenta? Nosotros mismos. ¿Nos examinamos nosotros? Nos examinamos nosotros mismos. Esto es como una obra de teatro dentro de la escuela, ¿no? Yo decido el papel, yo elijo el qué voy a hacer, el plan, yo elijo todo esto, elijo mi personalidad, elijo cómo voy a hacer las cosas y cuando nazco estoy en lo que podríamos llamar el escenario, ¿no? Estoy viviendo la obra de teatro, entonces tengo que cumplir el rol, el papel, ¿no? Algunos llaman a eso el destino es demasiado cerrado. ¿No podemos improvisar? ¿Ah? ¿No podemos Sí, podemos improvisar, pero la obra de teatro siempre va a ser que los otros personajes nos lleven otra vez a encaminarnos a lo que teníamos que hacer, ¿no? A lo que hemos firmado que teníamos que hacer. Una vez que salimos del escenario, revisamos si hemos hecho bien el guión, si nos quedó algo por hacer, por practicar y demás. Nosotros hacemos ese juicio. No hay nadie que... ¿No existe Dios? Bueno, no existe de la manera en que muchos por ahí lo hablan. Llamémosle el director de la obra de teatro. Exacto, no existe el director de la obra de teatro. Sí existe. No. Existe. No. Entonces, No. Entonces, en realidad los que dirigen la obra de teatro es el grupo de teatro. Es decir, son los diferentes actores que arman la obra, debaten la obra, discuten la obra y van viendo si esa realidad es coherente para poder trabajarla, ¿no? No hay un director de la obra. En realidad, lo que llamamos Dios es la obra y todo lo que llevó a generarse la obra, ¿no?
es la esencia, es todo lo que existe. No es un señor que está en un trono dirigiendo la obra, sino que es la obra misma, es todo, ¿no? Es como nosotros, por ejemplo, como si nosotros, este cuerpo, fuese Dios, entre comillas, ¿no? Y los humanos fuesen proteínas o electrones dentro de Dios. Nosotros cumplimos un rol, como electrones, girar alrededor de un protón o un neutrón, ¿no? Y así, ocuparnos de una molécula, ocuparnos de ese sector. Pero formamos parte de eso, somos eso, ¿sí? Entonces, decir que, por ejemplo, nosotros estamos pendientes de cómo lo hace cada electrón, ¿no? O sea, uy, este electrón no lo hizo muy bien, ¿no? No giró como tenía que girar, ¿no? No es así, sino que simplemente es. Lo único que hace ese gran ser, que no tiene ni brazos ni piernas ni esas cosas, es ser consciente de que se mueva, simplemente de que se mueva, no importa cómo, bien o mal, pero que se mueva, ¿no? ¿No importa la dirección? Lo importante es que haya un movimiento. El universo está constantemente pendiente de que esto fluya y se mueva, constantemente, pero no de cómo se mueve. Entonces, si hay una evolución, ¿no? Si vamos subiendo de dimensiones o vamos aprendiendo, pasando exámenes, lo importante no es que vayamos hacia una dirección, sino que en realidad nos vayamos moviendo. Exacto, porque las dimensiones no son, eso es otra concepción de segunda dimensión, que es lineal, ¿no? Como la historia. Empezamos aquí, vamos por aquí, ahora estamos aquí y vamos hacia no sé dónde, ¿no? En realidad eso es una concepción en segunda dimensión, pero en realidad las dimensiones no son lineales, no es un plan ni tampoco jerárquico. Yo explicaba que muchos humanos creen, ahora que estamos hablando de las dimensiones, como si fuese el sistema antiguo. Los obreros debajo, el ejército, el clero, los feudos, el rey, ¿no? Entonces tenemos al rey como Dios y etcétera, etcétera, los arcángeles, serafines, todo eso, hasta llegar a nosotros. Entonces siempre que pensamos en subir de dimensión, siempre como que vemos hacia arriba intentando subir, pero en realidad es esto que hablamos antes de la ley de vibración. Todos son vibraciones, en diferentes niveles de vibración, pero todo es una vibración. Por lo tanto, en realidad no hay que subir de dimensiones, hay que experimentar dimensiones. Entonces nosotros no tenemos una dirección hacia dónde ir, simplemente vamos. Eso es lo importante, ¿no? Que haya constante movimiento, experimentación. ¿No hay una estructura jerárquica en el universo? Hay jerarquías, pero no es una estructura. Es simplemente como, por ejemplo, decir, tenemos que hacer un plan para armar una escuela, ¿no? Si queremos armar una escuela, todos tenemos una herramienta, pero hay que ordenar esa herramienta para que fluya y se transforme en algo concreto. Pues en realidad el universo no genera jerarquías para que eso funcione, sino que las mismas vibraciones se ponen de acuerdo para generar un orden de jerarquías para generar esa realidad. Pero no significa que unos estén sobre los otros, simplemente son diferentes vibraciones. Estar, por ejemplo, en tercera dimensión no nos hace inferiores a los que están en séptima, como por ahí algunos piensan, ¿no? Séptima dimensión, y miran para arriba. No es que estén encima. Somos todos compañeros de aprendizaje, que lo que estamos haciendo es cumplir roles diferentes de una misma realidad. Entonces, nos pusimos de acuerdo para experimentarlas en diferentes niveles. Y ponerse de acuerdo exige un secretario, un vocal, alguien que dirija la situación, otros que vayan y busquen información, otros que experimenten la información, ¿no? Pero todos estamos haciendo un rol para hacer algo concreto. Eso sería como una especie de anarquía que funciona. Claro, es una anarquía jerárquica, es como una cosa así. Aquí no hemos logrado que funcione. No, porque en la Tierra hay que comer. Claro. Cuando en los mundos... ¿Solo se come aquí? ¿Qué? No, en muchos planetas, claro. Pero cuando en los mundos físicos son mundos que necesitamos siempre estar alimentándonos, ¿no? Respirando, alimentándonos. Mientras los humanos en este planeta tengan que comer
y necesiten producir ese alimento y seamos cada vez más humanos, la anarquía no es un sistema que funcione en un mundo físico, porque siempre hay alguien que se tiene que poner de acuerdo y ordenar ese intercambio de alimentos, ¿no? Por lo tanto es un poco complicado. Solamente puede existir anarquía en lugares que no haya más de 1000 habitantes, en que cada uno sepa lo que tiene que hacer, cada uno colabore con lo que tiene que hacer desde su punto de vista. Pero ya cuando pasa de los 1000, como que ya es un poco complicado que haya anarquía, ¿no? Pero tener que comer nos complica la vida. De cierta forma, tener que comer hace que tengamos que adaptar diferentes formas de ordenamiento, ¿no? No son negativos, la política, la economía, no son negativos. El problema es cómo se usa, no lo que es, ¿sí? El humano a veces lo utiliza de una forma bastante confusa. ¿Y de qué se alimentan los seres de otras dimensiones? Cuarta, quinta dimensión se alimentan de cosas que son similares aquí, porque es energía también. Es más, podría decir que hasta la quinta dimensión hay seres que tienen sus vicios como la cerveza, como cosas así. Pasa que a veces tenemos el concepto de que en quinta dimensión son los angelitos que vuelan por ahí, y no tiene que ver con eso. Es más, hasta quinta dimensión existe la política, una especie de medios de comunicación, de sociedad, todo eso también, de economía, todo eso existe también. De otra forma, porque no es denso, sino que pero es muy similar aquí, ¿no? Después ya es otra cosa, a través de energías, a través de emociones, a través de vibraciones. Por lo tanto, como no hace falta una producción de alimentos, sino que los alimentos los genera uno mismo, a través de la respiración, a través de la co-creación, a través de la esencia, de la conciencia global, no hace falta que haya alguien que organice el sistema económico, sino que cada uno administra su propia economía alimenticia. ¿Y el sexo? ¿Hasta qué dimensión existe, por ejemplo? Depende cómo se mire, el sexo puede existir hasta la octava dimensión. Porque aquí mueve muchas pasiones. Sí. Entonces, sigue existiendo. Sigue existiendo el sexo también. Obviamente, sí, de otras maneras, sí, pero sigue existiendo. ¿Y el fútbol? Es de otra forma, pero lo que llamamos aquí deportes, allí es una especie de experimentación, de asimilación de procesos que son juegos, ¿no? Los juegos son importantes, la risa, la diversión, y sí, tienen su símil a veces. Obviamente el fútbol no existe como aquí con las barras bravas ni nada de eso, pero... Creo que aquí tenemos una versión un poco cursi de la palabra amor, sí, que tú defines de manera completamente diferente. Cuéntame. Sí, a mí me cuesta mucho usar la palabra amor porque he visto que los humanos lo utilizan para cosas muy cursis. Te amo mucho, ¿no? Y bueno, está bien que se use aquí, ¿no? Pero cuando se habla de amor cósmico, amor universal, es otra cosa. La palabra amor se queda bastante corta. Yo, para hacerle el símil a lo que es amor aquí, el amor divino, el amor del universo, el amor de la naturaleza, al amor lo llamo constante movimiento y vibración. Es decir, lo que está siempre en movimiento, en constante vibración, en constante transformación, es lo que aquí llamamos amor. Si ese amor se estanca, es decir, si el movimiento cósmico se detiene, empieza a pudrirse y se transforma en odio, dolor, pena, angustia, todas esas cosas. Se estanca. Entonces tiene que venir algo que rompa para que siga fluyendo ese amor, que puede ser una revolución, puede ser un nacimiento, un divorcio. A veces tiene que ver con cosas negativas también que rompen para que siga fluyendo el amor, que es el movimiento. Como decía antes, o sea, el universo se basa en moverse, constantemente moverse, por eso se dice Dios es amor. En realidad significa Dios es constante movimiento y transformación. Ese es el entendimiento, ¿no?, de Dios es amor. Si nosotros estancamos un sistema, ese sistema tarde o temprano se va a romper porque va en contra de las leyes universales, que es constante vibración, constante movimiento, constante experimentación. Aquí en la Tierra se vive el amor de diferentes niveles, que es a través de cada órgano, que energéticamente se le llama chakras. La vibración de cada órgano hace que la esencia de movimiento universal se viva en diferentes sintonías.
Y esas sintonías pueden ser desde lo más denso por debajo de las piernas hasta lo más sutil por encima de la cabeza, ¿no? Diferentes amores, amor a la comunicación, por ejemplo, amor a los conceptos, a la idea, a la filosofía, amor sexual abajo, o de la creación, amor de las artes en los riñones. Hay diferentes tipos de amor. Amor familiar, desde el estómago, bueno, son diferentes sintonías de amor, pero cuando se habla de amor incondicional, no tiene que ver con amar a todas las cosas. El amor incondicional, por ejemplo, que es una frase, una palabra que hoy en día se resuena mucho, tiene que ver con aceptación del movimiento universal. Es decir, no importa si se mueve mal o bien, pero acepto que se mueve. Es decir, algo práctico. Hay gente que nosotros decimos, esta persona no puede estar evolucionando, ¿no? O sea, no me digan que esta persona es de luz, ¿sí? Es como políticos, algunos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Cuando lo vemos desde el amor universal, el amor incondicional, vemos simplemente que ese ser está en experimentación. Es un ser que genera realidades a través de sus actos que nos hacen evolucionar a todos los que estamos alrededor. Entonces lo único que podemos hacer a través del amor incondicional es decir, algo se está moviendo, algo se está generando, por lo tanto es aceptable. Entonces amo ese proceso. Y eso es amor incondicional. Es simplemente aceptar que todo lo que funciona, funciona para apoyar la evolución, sea negativo o sea positivo. Entonces, si vemos personas que hacen cosas que creemos que son crueles, injustas, en realidad no debemos juzgarlas ni pensar que están haciendo algo malo. ¿No? Entonces, ¿no existe la oscuridad? ¿No existe el mal? Sí existe, pero es otro proceso de evolución. Es un proceso que apoya el proceso de evolución. Solamente que, como es tan denso, se ha desconectado y no tiene una lógica. Por eso, los que trabajan en la oscuridad, gente que hace el mal, que daña a otras personas, no tienen un propósito, no tienen una lógica, no tienen un objetivo común, porque están totalmente desconectados. Pero apoyan al proceso de transformación de una forma muy extraña, que es a través de las patadas, ¿no? Que uno diría, ¿y esto para qué me sirve? En la materia, muchas veces cuando nos desconectamos de nuestro propósito, siempre viene un golpe, la colleja, ¿no? Que hace que nos demos cuenta de, había que hacer esto, ¿no? Entonces, en la materia, la forma de a veces hacernos evolucionar es a través de los golpes, pero porque nosotros mismos pusimos ese plan en algún momento. Si me estanco, pues denme un golpe, ¿no? Lo que hay que intentar en la materia, las personas que empiezan a ser conscientes, tanto conscientes a nivel espiritual como conscientes a nivel social, lo importante es que empiecen a enseñar de que no hace falta el proceso duro de oscuridad en la tierra, de que hay que enseñar a las personas que hacen el mal, de que en realidad lo que están haciendo es intentar ayudar al proceso, solamente que no saben cómo hacerlo. Si nosotros ponemos cárceles, ponemos lugares, los correccionales de los menores, en realidad lo que estamos haciendo es usar la misma energía negativa. Entonces estamos resonando, ¿no?, esa ley de equilibrio universal. Si yo hago una cárcel para la oscuridad, estoy generando encierro, estancamiento. Si algo se estanca, genera oscuridad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que transformar ese sistema en otra cosa, en un sistema de enseñanza, un sistema de aprendizaje diferente. Tarde o temprano va a surgir. ¿Pero qué haces con un asesino, por ejemplo? ¿Qué haces con un ladrón? Claro, el problema es este. Nosotros tenemos un concepto de cuando alguien hace el mal, es malo, ¿no? Y sí, es muy difícil de hablar sobre esto. En realidad, cuando alguien hace el mal, es porque estaba desequilibrado, no estaba centrado. ¿Qué hay que hacer? ¿Castigarlo? El castigo en realidad es un sistema extraño, porque el castigo lleva a más daño. Porque cuando se castiga a alguien con 15 años de prisión, por ejemplo, cuando sale lo primero que quiere hacer es matar a otra vez. Vengarse de por qué estuvo estancado durante 15 años. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Reeducarlo, relajadamente, reeducarlo para que equilibre su centro
y sepa que lo que hizo no tenía sentido y lo reequilibre. Por ejemplo, he escuchado por ahí que en algunas cárceles se está implementando el yoga y la meditación para centrar a los asesinos, a los violadores, a personas, a ladrones, a todas esas personas. Y que se nota un gran cambio en esa persona porque se empieza a centrar a través del arte, a través de la música, a través de sacar los potenciales que tienen dentro que estaban estancados, que a lo mejor hay que ver más allá de lo que se genera como negativo. En realidad el problema no es lo que hizo, el problema es lo que llevó a que haga eso. Muchas veces, si vemos el historial de los convictos y de los que hacen el mal, tiene que ver con que no han tenido contención en su familia, han tenido daño en la escuela, han tenido muchos límites, muchos golpes, tanto emocionales como psíquicos, como físicos, que llevaron a que haga exactamente lo mismo que recibió. Entonces, reeducar su cuerpo para que sepa de que nadie lo va a atacar, de que está todo bien. Es como hay esa técnica del Ho'oponopono, ¿no? Como está todo bien, te perdono, me perdono, ¿no? No podemos sanar a la humanidad castigándola. Solo podemos sanarla haciéndola consciente de que lo que hizo no era lo que quería hacer, sino que era lo que no supo hacer. Entonces hay que reeducarlo para que lo sepa hacer mejor, ¿no? Va a llevar décadas, incluso puede que dure un siglo trabajar esto, pero tarde o temprano se va a hacer, es un proceso evolutivo. Es un proceso evolutivo y ya se llegará, sí. Habemos muchas personas que estamos preocupados por conocer nuestra misión aquí, nuestro propósito. En cambio, tú dices, no vivimos por nuestra misión es vivir. Explica un poco. Sí, porque nosotros tenemos siempre esa necesidad de saber a qué vinimos, ¿no? Para qué estamos en la tierra, cuál es nuestro propósito. Pero nuestro propósito, nuestra misión, aquello que nosotros pactamos como nuestro planning de vida y lo que hemos venido a hacer para la totalidad, para el resto y demás, es en realidad una parte de lo que hemos decidido vivir. Nosotros hemos decidido experimentar esta vida y no podemos cumplir con un rol, un aprendizaje ni una misión si no nos dignamos a vivir cada momento de esta vida, si no nos dignamos a conllevar cada situación que surge en nuestra vida, fluir en nuestra vida. Si no nos divertimos, si no la pasamos bien, si no aprovechamos cada instante que nos toca, entonces no vamos a poder cumplir nunca con nuestra misión, porque nuestra misión está totalmente ligada al aprendizaje de vida. Si nosotros a los 15 años nos dicen cuál es nuestra misión, probablemente estemos intentando cumplirla toda la vida y a lo mejor la teníamos que realizar a los 45 años y perdimos un montón de tiempo intentando hacerla y en realidad esos tiempos hasta los 45 años eran para adquirir herramientas personales y externas para realizar tu misión y has perdido todo ese tiempo intentando realizar tu misión. Por lo tanto, la misión tarde o temprano va a aparecer. Por eso hay que relajarse, respirar profundo y vivir cada día. Solamente hay que estar atentos a lo que nos brinda el entorno, ¿no? Lo que nos va brindando el entorno, lo que nos va llevando por nuestra vida, ¿no? Que apareció esto, voy por aquí, voy por allá, eso nos va brindando las herramientas para que cuando surja nuestra misión la podemos realizar adecuadamente. O sea, ¿no sería importante conocer la misión? Desde mi punto de vista no hace falta, no hace falta, la vamos a hacer sí o sí, solo hay que estar un poco atentos, simplemente. ¿A qué? A las señales que hay en el día a día. ¿Qué nos mandan las señales? ¿Cómo sabemos que es una señal? Pues a veces nosotros mismos buscamos esas señales, a través de nuestro hobby también, a través de las cosas que nos gustan. Elegimos hacer un viaje y en ese viaje alguien nos dice una frase que nos llama la atención, que nos lleva a conocer un pueblo, una cultura, que nos ayuda a entender algo que hace 15 años habíamos hecho. Y empieza todo a hilvanarse, ¿no? Como que eso es normal en todas las vidas. Empieza como que uno dice, wow, qué fantástico es, esa frase de el mundo es un pañuelo, pues tiene que ver con eso.
Cuando uno empieza a contactarse con esas personas que le empiezan a dar las claves para lo que tiene que hacer luego. Esas son señales básicas, nada de viene la Virgen y te lo dice, sino que tiene que ver con palabras, imágenes, un viaje, algo que surge que no estaba previsto. Esas son las señales que tenemos que estar atentos. Si no, si uno no está atento a las señales, empiezan a venir los golpes, ¿no? De que es como la llamada de atención, de que había que prestar atención a algo que ya pasó y que hay que hacerlo ya, ¿no? ¿Y las sincronías son un tipo de señales? Sí, tiene que ver. ¿O son señales de que vamos bien encaminados? Sí, es como el déjà vu, ¿no? Esas cosas de esto ya lo viví o esto no puede ser que justo se dé en este momento, ¿no? Encontrarme con una persona en cualquier lugar del mundo que me tenía que decir justo lo que yo tendría que escuchar. Esas sincronicidades en realidad tienen que ver con eso mismo, ¿no? Con las señales que te llevan a lo que tienes que hacer en tu vida y que muchas veces implica cambiar todo, absolutamente todo, ¿no? ¿Qué significa la frase conócete a ti mismo? ¿Que tenemos que sentarnos cada día 2 horas a meditar? No, yo no creo que sea por ahí. Conócete a ti mismo para mí tiene que ver con respetar lo que uno mismo siente que debe hacer en el momento que lo tiene que hacer. Conocerse a uno mismo a veces tiene que ver con cosas demasiado sencillas. Uno va tan lejos a buscar respuestas, va en una búsqueda espiritual o en una búsqueda de la realidad y la realización personal, del éxito y eso, tan lejos que se olvida de que en realidad a veces conocerse a uno mismo es simplemente sentarse 5 minutos y dormir, ¿no? Y a lo mejor eso te hace despertar como con otra cabeza, porque respetaste que el cuerpo necesitaba descansar. Una tontería estoy diciendo, pero que a lo mejor esa tontería te lleva a aclarar algo nuevo. Respetar lo que tu cuerpo, tus emociones necesitan en cada momento. Siempre has querido pintar y por tu trabajo nunca has podido o porque en la familia te han dicho eres un loco o lo que sea. ¿Cómo te vas a dignar a pintar cuando eres un cirujano plástico y tienes que estar todo el tiempo ahí? Pues no, sentir lo que está dentro. Cuando uno empieza a sentir lo que está dentro y necesita hacerlo, pues hacerlo, ¿no? Dejarse llevar por lo que uno necesita hacer, por lo que el cuerpo le pide hacer, por lo que su interior, su espíritu, su alma le está pidiendo hacer. Eso es hacerse que uno se conozca a sí mismo. Meditar es una de las herramientas para hacerlo, pero no la única. Es más, yo aconsejo meditar más pintando, caminando, bailando, saltando, paseando, escuchando música, que así. Porque así uno está pendiente de afuera, ¿no? Me falta hacer esto, tengo que comprar esto, tengo que... porque nuestra función de encontrarnos a nosotros mismos es movernos. Es en el movernos, en el fluir, en el constante movimiento que nos encontramos. Significa respetar cuando uno siente que debe moverse o hacer algo que no se permite hacer. Hablas mucho de la geometría. Que para mí la geometría es una asignatura que me enseñaron en el instituto y que, por cierto, era bastante aburrida. Totalmente. ¿Qué significa la geometría en el universo? ¿Por qué es tan importante? Porque prácticamente el universo es geometría. Solamente que en clase es aburrida porque te la enseñan en segunda dimensión. Y en segunda dimensión es en un papel, y entonces miden el triángulo equilátero y no tiene ningún sentido. Aprender que un triángulo es escaleno o equilátero no sirve para nada, no tiene ninguna utilidad. En realidad la arquitectura tiene que ver como medio de canalización de energía, de realización de nuestro ser interno, cómo construimos nuestras casas, cómo desarrollamos las ciudades, cómo pintamos el ambiente en el que vivimos, cómo desarrollamos nuestro ejercicio diario. Todo eso es geometría. La geometría tiene que ver con muchas más cosas que saber si un triángulo es escaleno o equilátero. Es mucho más amplia. Es la realidad, es aprender biología, pero biología en la biología, o sea, en la naturaleza. Aprender sobre la perfección de la matemática en la 3D, en la realidad. El universo de geometría es constante movimiento de patrones, ¿no? Esto pasa y si esto pasa, pasa esto.
todo es un patrón matemático geométrico. La geometría no se puede estudiar, la geometría se tiene que vivir, que construir, ¿no? Una geometría importante es la arquitectura. O sea, trabajar la arquitectura tanto externa como interna es lo mismo que la alquimia que hacía Hermes, ¿no? Trabajar la arquitectura de pirámides, pero trabajando la pirámide interna y geométrica de nuestro alrededor. Ahora que comentas las pirámides, que según tu opinión o recuerdo, ¿qué son las pirámides? ¿Las hicieron los egipcios? No. Los egipcios en realidad las desenterraron y las pintaron para que queden más bonitas. En realidad las pirámides no son del 2500 a.C., desde lo que yo sé. No las construyeron ni Keops, ni Kefren, ni Miserinos, ni nadie de esos. Ellos las reconstruyeron, las acomodaron, las desenterraron. Las pirámides, la mayoría de las pirámides del mundo tienen en realidad una historia mucho más amplia, hace 9000 años atrás. Y fueron puestas en la tierra para equilibrar el campo magnético de la tierra, no para enterrar faraones. Tienen mucho que ver con el magnetismo terrestre. Las pirámides son, yo siempre digo que son como grandes ordenadores o centrales eléctricas del planeta, que fueron puestas por alquimistas, por arquitectos, para permitir el orden social y físico energético de la Tierra, ¿no? Son grandes centrales eléctricas que hoy en día no funcionan muy bien. Iba a decir, ¿siguen cumpliendo esa misión? Algunas sí, otras no, porque no están siendo trabajadas adecuadamente. Las pirámides de Egipto, por ejemplo, están bastante apagadas. Ya tendrían que ir mucha gente a reactivarlas y a construirlas de nuevo para que funcionen otra vez como eran antes. Pero han dejado esas centrales un poco abandonadas en el sentido de que si los que vivimos en el planeta Tierra no sabemos que sirven para eso, difícilmente vamos a mantenerlas, ¿no? Es un poco ilógico, ¿no? ¿Dónde está la gente que se supone...? En realidad ya está por aquí, solamente que solo necesitamos que las personas que trabajan sobre esto en la ciencia, en la arqueología, abran un poco más su cabeza. Es simplemente eso, o sea, es ampliar un poco su visión. La historia no está en los libros, la historia es mucho más amplia. La historia no empezó hace 4000 años atrás, ni hace 6000 años atrás. La historia humana empezó hace 200.000 años atrás. Es mucho más amplia, mucho más grande, mucho más importante y se ha transformado muchas veces. Hoy en día la humanidad está tan desconectada del propósito humano que no sabe para qué sirven las pirámides, entonces dicen son tumbas grandes, ¿no? Pero nunca fueron tumbas, siempre se utilizaron para la canalización de luz, la canalización de energía y el equilibrio magnético de la Tierra y la sociedad. El problema es que no se pueden activar a través de gente espiritual, solo se pueden activar a través de gente arquitecta y alquimista. Por lo tanto, necesitamos que los arquitectos y los arqueólogos que trabajan ahí cambien su conciencia y empiecen a trabajarla otra vez. Las pirámides por sí solas no funcionan, necesitan que los humanos estén dentro trabajándolas. Obviamente que hoy, con el turismo, como que es un poco complicado. O sea, se supone que están aquí las personas que las tienen que usar. Ya andan por aquí y se están perfeccionando para hacerlo más adelante. Vale, están aprendiendo. Correcto. ¿Qué es la Confederación Galáctica? La Confederación Galáctica, desde mi punto de vista, es como si fuese la ONU de la galaxia. Así como la ONU aquí en la Tierra intenta mantener el orden entre los países, ver si uno está bien, si el otro está mal, cómo equilibrar eso, intentar solucionar conflictos y demás. A nivel galáctico tenemos una ONU que organiza los planetas, solamente que esa ONU no se puede meter a no ser que los planetas hayan decidido que se pueden meter, libre albedrío. Entonces solamente pueden ejercer su voluntad fuera del planeta, desde la atmósfera, no intervenir directamente en el proceso. Y entonces,
si como es abajo es arriba, también hay guerras entre planetas, o sea, la película de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo. Es un reflejo. No era tanta ciencia ficción como nos pensábamos. En realidad las películas, la mayoría de las películas intentan traducir lo que es la realidad. La mayoría, ¿no? Tiene que ver con eso. La Guerra de las Galaxias a veces es un poco loco, pero sí que están y han estado. Hace mucho tiempo era peor, cuando todavía los humanos no existían. Ahora hay un poco más de orden, creo. Hay más orden ahora. Sí, espero. Tú no eres consciente tú de lo que, estando aquí como humano, tú no estás al tanto con lo que ocurre fuera. No. No te mantienen... Por el momento no. Por el momento, a partir de los 19, 20 años, la conciencia colectiva que me sostenía, es decir, lo que también muchos llamamos guías espirituales, que son seres que están en otra vibración, lo que me dijeron fue: te vamos a desconectar de esto para que puedas humanizarte y vivir la realidad humana. Y hasta el día de hoy estoy desconectado para poder disfrutar de la comida y de las cosas más mundanas de la tierra, porque si no estoy presente aquí viviendo las cosas de la tierra, entonces no puedo comunicar lo que hay ahí, aquí. ¿Y cómo lo llevas? Bastante bien. Me he acostumbrado tanto que ahora me están diciendo que me van a volver a conectar y no tengo muchas ganas. Hablas que viene una época de individualidad, que no hace falta formar parte de un grupo, ni hace falta seguir a los maestros. Explica un poco esto. Bueno, hace bastantes milenios, la verdad, que la humanidad ha necesitado que alguien los guíe, que alguien les diga hacia dónde ir. Entonces, hemos tomado esa imagen como el maestro, como el sacerdote, bueno, o incluso el líder sindical también, ¿no? A nivel de aquí. Entonces, es como que siempre han necesitado a alguien que les diga hacia dónde ir, qué hacer. Y a partir de ahora, como que no va a ser tan así. A partir de ahora, cada uno tiene que centrarse en qué es lo que ha decidido hacer, ¿no? Con la ayuda de los maestros y los guías que han venido antes, cada uno tiene que volver a reconectarse con lo que decidió. Por eso muchos ahora estamos hablando desde otra perspectiva universal, no jerárquica, no lineal, sino circular. Todos estamos hablando de este tema, los que venimos un poco más recordando, conectados, o como le quieran llamar, no para guiar a las personas, sino para recordarles: hey, ustedes decidieron hacer esto. Hubo gente que los guió mientras no se acordaban de por qué, pero ahora les venimos a hacer más o menos la idea de qué es lo que decidieron hacer, y a partir de ahora ustedes diríjanse como lo habían decidido antes, ¿no? Por eso, en realidad, cada uno lo va a hacer a su manera, desde su nivel y como lo sienta. No es necesario formar grupos. Los grupos muchas veces impiden la evolución individual, porque antes, en la antigüedad, era necesario que los grupos formasen individuos. Entonces seguimos con esa conciencia. Solo haciendo grupos podemos generar una gran humanidad. En realidad, ahora va a ser diferente. Ahora lo que tenemos que hacer es formar individuos para crear grupos. Pero si no estamos estables en nosotros como individuos, no podemos generar algo más grande. Por eso cuando mucha gente dice hay que unirse, armar grupos, estar fuertes, vale, sí, pero antes de formar grupos tenemos que saber para qué queremos estar en un grupo, formarnos como personas, entender para qué. Esto puede llevar años. Por eso mucha gente que hoy está intentando hacer grupos fracasan, porque no tienen los mismos objetivos, porque no vibran en la misma sintonía. ¿Por qué? Porque cada uno ahora está trabajando lo propio, está trabajando lo que tiene que hacer uno mismo. Y eso es importante, es necesario. Por eso todos los guías empiezan a desaparecer. Duden, siempre duden. Sí. ¿Te suena? Sí, sí. ¿Qué quieres decir con eso? Dices que la confusión es buena. Sí, desde un nivel universal la confusión es una herramienta, ayuda. Hay un ser antes de nacer que me dijo una vez, tengo ese recuerdo, de
bienvenidos a la vida. Creedlo todo, mas no creáis nada, ¿no? Entonces, es como, ¿a qué se refiere? Tiene que ver con que esto es una realidad, pero una realidad generada por una conciencia muy diferente. Entonces, aquí todo es una percepción o una forma diferente de esa conciencia. Todo parte de esa conciencia, pero aquí se trabaja divididamente, por separado. Entonces, hay muchas realidades y muchas percepciones de esa realidad. Entonces, no hay una verdad única, ¿no? Yo lo que estoy diciendo aquí es verdad para unos, pero no para otros. Pero puede complementar la verdad de otros sin ser esta la única verdad. Entonces, ¿qué significa esto? Que todas las verdades están por separado. Por eso nunca hay una exacta verdad. Cuando alguien diga, esta es la verdad, entonces duden, siempre duden, porque en realidad no hay una única verdad en la materia. La verdad es todas las verdades en conjunto, pero en la materia hay una verdad que nos tiene que resonar o una partecita de cada verdad que nos tiene que resonar. Cuando digo siempre duden, es en realidad céntrense en qué les resuena de todo lo que escuchan y vivencian, ¿no? Va a haber muchas cosas que van a escuchar, muchos disparates también y muchas cosas que parecen demasiado ciertas, pero de todo ello a lo mejor le va a sonar verdad de uno, verdad del otro, parte mentira de uno, parte mentira de otro. Entonces, esa duda, que es una herramienta para la humanidad en realidad, es para que no nos creamos solamente una cosa, sino que estemos atentos a que todo puede tener parte de la verdad que nosotros necesitamos. La confusión es una herramienta puesta por la sabiduría. La sabiduría es la geometría en constante transformación. La sabiduría, cuando se divide y se densifica, se transforma en conocimiento. El conocimiento es una herramienta para entender la sabiduría desde la densidad. Una vez que se practicó el conocimiento, llega la confusión. Por eso, hoy en día, cuanto más investigamos, más sabemos, más confundidos estamos. Porque la confusión es una herramienta para hacernos centrar en nosotros mismos y en la verdad que resuena dentro, no lo que leemos fuera. Por eso, cuando llega la confusión, no queremos saber más nada y empezamos realmente a vivir. Eso es la importancia de la confusión. Es una herramienta puesta para que luego no empecemos a embarrarnos y a terminar enterrados en todo el conocimiento denso. Es para eso. Pues yo tengo una gran confusión, grandísima, acerca del 2012. Ya, como muchos. ¿Tú también? Por ahí, a veces, sí. De vez en cuando, según mi estado anímico. Sí. ¿Qué es el 2012? ¿No? Básico. Sí. El 2012, o ahora una fecha que resuena demasiado, yo intento poner bastante calma al respecto, o sea, relájense, porque probablemente pasemos el 2012, llegue el 2013 y todos digan, ¿y qué pasó? Es para que no se desilusionen muchos humanos, porque muchos humanos no van a sentir nada. A lo mejor no pasa absolutamente nada, pero es un cambio como para nosotros puede ser el 21 de septiembre, ¿no? Aquí empieza el otoño, el 21 de septiembre. ¿Así? Vale, yo porque digo 21 de septiembre, primavera ahí en Argentina, entonces 21 de septiembre, otoño, ¿no? Vale, pero ya se caían hojas antes de otoño, antes del 21, y sigue habiendo verde y flores después. Eso significa que el proceso no es un día, no es el 21 de diciembre de 2012, sino que es un proceso más grande. ¿Qué es el 2012? Es simplemente un nexo en que el Sol se alinea con otro Sol del centro de la galaxia. ¿Qué significa eso? Que el campo vibracional se va a empezar a alterar, ya se está alterando, pero va a ser más fuerte. Cuando se altere el campo vibracional del Sol, obviamente que afecta el campo electromagnético vibracional de los planetas, de entre ellos la Tierra. Eso hace que cambie el campo vibracional electromagnético de los humanos. Eso puede hacer que nuestra conciencia, el polo magnético del cerebro, se movilice un poco. Y eso se le llama el cambio de conciencia social, ¿no? En realidad puede tener que ver con que muchos estén en un periodo bastante bipolar o esquizoide, ¿no? Porque su cerebro intenta reacomodarse acorde al proceso de la Tierra. Pueden ser 3 años esto.
Es un periodo largo, no es 2 días, ¿no? Puede también que se afecten los satélites, porque funcionan electromagnéticamente, entonces pueden fallar algunos sistemas de comunicación en la Tierra. Ya está pasando en algunos sectores, pero puede pasar a gran escala también en la próxima década. Pero yo siempre intento explicar de que esto es un proceso natural, que siempre ha pasado en la historia. Hace 26.000 años pasó también, ¿sí? Por lo tanto, hace 13.000 pasó un símil. Por lo tanto, siempre se va repitiendo este ciclo, acorde que la galaxia va girando también, va moviéndose. Entonces, todo este sistema es natural, es día y noche, como el planeta gira, la galaxia gira, tiene su noche, tiene su día, obviamente un poco más largo. Entonces, esto es totalmente natural, solamente que a nosotros nos toca vivir un proceso en el que pasamos de una concepción del tiempo densa y oscura a una concepción del tiempo más sutil. Eso le llaman de tercera dimensión a cuarta dimensión. Cuarta dimensión no es que vayamos a volar entre los ángeles, sino que tiene que ver con la concepción del tiempo. Todo empieza a ser más sutil, más rápido, más lento, depende de la persona. Las transformaciones pueden ser muy bruscas, puede que haya un cambio magnético tan fuerte en la Tierra que empiecen a explotar muchos volcanes, cambio climático, etcétera, etcétera, pero no tiene más que ver como una fiebre del planeta, ¿sí? Lo único que les asusta a mucha gente es simplemente el hecho de que nos toca vivirlo. Pero es un cambio, o sea, no es más que un cambio. Todos los que estamos aquí hemos decidido vivir ese cambio. Y ese cambio no se va a dar en 2 días, se va a dar en nuestra vida. Probablemente los humanos sean los últimos en enterarse. El reino vegetal y mineral son los primeros en enterarse, por eso están tan locos. El clima, obviamente, es el primero que cambia porque se maneja con el electromagnetismo. Luego el reino animal, que empieza ya a migrar diferente, que no entiende lo que está pasando, se quedan en lugar de irse a lugares más calientes, ¿no? Como que el cambio climático que le llaman. Y el humano, con su cambio de conciencia, es el último que se entera porque es como, qué loco está el clima, ¿no? Como siempre digo, que se ve como aparte de todo, poniendo demasiadas normas sociales y demás, aparte de todo el sistema planetario. Entonces probablemente pase 2013, 2014 y mucha gente diga, si está todo igual, ¿no? Las mismas guerras o alguna más, bueno, otro tsunami, ¿sí? Pero más de lo mismo, ¿no? Vale, sí, pasa que esto es un proceso galáctico, no es un proceso humano. Eso es lo que hay que entender. Los procesos galácticos duran décadas, siglos incluso, no 3 meses, ¿sí? Por lo tanto, puede que haya cambios importantes, pero como siempre lo he sabido, ¿sí? O sea, simplemente hay que vivirlo con relax, ¿no? O sea, que si nos toca morirnos, tampoco pasa nada, ¿no? Es que de algo hay que morir, ¿no? O sea, estamos en un mundo físico. Morir vamos a morir, no van a morir en masa, o sea, van a morir cuando tengan que morir, ¿no? O sea, siempre será un plus, como algo más poder decir, yo morí en el 2012. Claro, ¿no? O sea, morí en el 2012, wow, tengo ¿no? Tengo algo en el currículum. En realidad, no tiene nada que ver, o sea, hay que relajarse al respecto. Es una transformación a nivel planetario. ¿Que tendremos la suerte de vivir? Sí, tenemos el honor de vivirlo, sí. Solo una última pregunta en 3 palabras. ¿Cuál es el sentido de la vida? Uf. ¿En 2 palabras? Pues yo lo que siento que el sentido de la vida ha sido creada para disfrutar todo lo que hemos creado, para experimentar todo lo que hemos creado. Y la vida es ese honor que se nos ha brindado para poder disfrutar de nuestra propia creación. Para mí eso es la vida, es disfrutar de lo que nosotros mismos hemos ido generando hace millones de años.